Sexta aliyá, Baikra 23, 33 al 44. Baikra 23, 39. Pero el día 15 del séptimo mes, Shevit y Tisri, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis la fiesta de Hashem por 7 días, con cese en el primer día y cese en el octavo día. Este versículo también empieza con pero, dice Rashi, es porque el sacrificio de paz adicional para la fiesta Musaf se ofrece incluso si la fiesta cae en Shabbat. Otra explicación sería, como el verso 39 está en contraste con los versículos 37 y 38 que hablan de los sacrificios de todas las fiestas, se puede entender como que Sukkot constituye algo fuera de lo común en comparación con las demás fiestas. El versículo 40 muestra cómo hay que traer las 4 especies. Arba Minin, el producto de árboles hermosos, ramas de palmas, ganchos de árboles frondosos y sauces del arroyo, y regocijarse sobremanera delante del Eterno. Es la única fiesta que ordena un regocijo delante del Todopoderoso. De esa manera, Sukkot constituye algo diferente y por eso está la palabra pero en el versículo 39. Baikra 23:40. Y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces de río, y os alegraréis delante de Hashem vuestro Dios por 7 días. En Sukkot hay un mandamiento para recoger 4 tipos de plantas y alegrarse con ellas delante del Eterno. La Torá no especifica cuáles son todas. La tradición nos ayuda a identificar las 4 que son: lulav, palmera datilera; adasa, mirto; arabot, sauce de río; etrog, una variedad de la sidra que se parece a un limón grande. Entonces, hacemos un repaso. Es necesario conocer las 8 fiestas anuales y sus diferentes aspectos: 1 histórico, 2 agrícola, 3 social, 4 profético mesiánico, 5 personal. Repasemos nuevamente las fiestas. Pesaj, el 14 del primer mes, Nisan o Aviv. 1 histórico, la salvación de los primogénitos de la muerte. 2 agrícola, primavera. 3 social, todo Israel tiene que tener una parte de un cordero. 4 profético mesiánico, la muerte de Mashiach. 5 personal, perdón de pecados y liberación de la muerte segunda. Hag Hagmatzot, el 15 al 21 del primer mes de Nisan o Aviv. 1 histórico, la salida de Misrayim. Deuteronomio 16:3. 2 agrícola, no hay. 3 social, todos comen lo mismo. 4 profético mesiánico, Yeshua murió sin propios pecados y fue sepultado. 5 personal, santificación del pecado. Omer Reshit, el día después del Shabbat. 1 histórico, entrada en la tierra, Baikra 23:10. 2 agrícola, la cosecha de la cebada. 3 social, todos cuentan hasta Shavuot. 4 profético mesiánico, la resurrección del Mashiach. 5 personal, nuevo nacimiento. Shavuot, 50 días después del Omer Reshit. 1 histórico, entrega de la Torá. 2 agrícola, la cosecha del trigo. 3 social, todos se convierten en un solo pueblo y reciben la Torá. 4 profético mesiánico, el ministerio de Malquisedec es confirmado en el cielo con el derramamiento del Espíritu de una nueva manera. 5 personal, la llenura e inmersión en el Espíritu de santidad, la Torá en el corazón, capacitación para servir en el ministerio de Malquisedec. Yom Terúa, el primer día del séptimo mes, Tisri Shevi. 1 histórico, creación de Adán. 2 agrícola, no hay. 3 social, todos tienen que oír el shofar. 4 profético mesiánico, el regreso del Mashiach al aire. 5 personal, la resurrección y transformación de los fieles e inicio del juicio ante el tribunal del Mashiach. Yom Kippur, el día del séptimo mes, Shevi o Tisri. 1 histórico, Moshe obtuvo el perdón por el pecado del becerro de oro. Agrícola, no hay. 3 social, todos tienen que ayunar. 4 profético mesiánico, Mashiach pone sus pies en el monte de los olivos. Los malvados serán exterminados de la tierra de Israel. Inicia el reino milenial davídico. 5 personal, todo Israel regresa a la tierra de Israel. Sukkot,
el 15 al 21 del séptimo mes Tisri o Shevi'i. 1. Histórico, el paso por el desierto. 2. Agrícola, fin de la cosecha y la recolección del verano. 3. Social, todos tienen que estar alegres y habitar en una sucá. 4. Profético mesiánico, las bodas del Cordero serán celebradas durante 1000 años en la tierra. 5. Personal, disfrute con el Mashiach y la herencia recibida en el reino. Shemini Atzeret, el 22 del séptimo mes Shevi'i o Tisri. 1. Histórico, no hay. 2. Agrícola, no hay. 3. Social, no hay. 4. Profético mesiánico, nuevos cielos y nueva tierra en el octavo milenio. La nueva Jerusalén será la morada definitiva de la novia. La Torá es cambiada, la justicia eterna es introducida. 5. Personal, disfrutar como novia, amigos de la novia y ciudadanos del reino en la nueva creación restaurada. Todas estas fiestas anuales revelan el plan de redención que el Eterno tiene para el mundo por medio del Mashiach Yeshua. Las 4 primeras fiestas están conectadas con la primera venida del Mashiach, su muerte salvadora, su resurrección, su glorificación y el derramamiento del Espíritu. Las 4 últimas fiestas están conectadas con la segunda venida del Mashiach, su regreso para juzgar y limpiar a su pueblo y la tierra de todo pecado, su reinado milenial y luego el octavo milenio con los nuevos cielos y la nueva tierra. Está escrito en Colosenses 2, 16 al 17. Por tanto, que nadie os juzgue con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o Shabbat, cosas que son sombra de lo que ha de venir, excepto el cuerpo del Mesías. Estos versículos no dicen que no debemos celebrar estas cosas, sino todo lo contrario. Lo que dice es que no debemos permitir que los de afuera nos juzguen cuando guardamos estas cosas. La sombra no es rechazable, sino una forma pedagógica dada del cielo para enseñarnos acerca de las cosas celestiales. Una imagen se vuelve plana si no se tiene sombras. Las sombras dan profundidad a la imagen. Estas sombras nos ayudan a obtener un conocimiento más profundo de la verdadera imagen que es la obra redentora del Mashiach Yeshua. Aunque tengamos el mismo objeto presente, no podemos quitarle la sombra. La única manera de quitar la sombra es remover el objeto que proyecta esa sombra. Si quitamos las sombras de las cosas que han de venir, corremos el riesgo de no alcanzar aquello que las sombras anuncian. El texto dice, todo esto es sombra de lo que ha de venir. No dice había de venir. Todavía estas cosas señalan hacia lo que va o lo que ha de venir en el futuro. Al celebrar estas cosas estamos ensayando y preparándonos para lo que ha de venir. Que nadie os juzgue, en el sentido de acusar por guardar y celebrar estas cosas. Si guardas estas fiestas, no permitas que nadie te acuse por ello. El texto griego tiene una conexión gramatical entre las primeras palabras del versículo 16 con las últimas del versículo 17, dando el sentido, que nadie os juzgue excepto el cuerpo del Mesías. Entonces hay que entender el texto así. No permitáis que vengan otras personas que no son del cuerpo del Mesías a dictar su alajá o su minaj, tradición o costumbre en cuanto a kasrut, muadim, Rosh Hodés y Shabbat. Todas estas cosas son sombras de lo que ha de venir en el futuro cuando el Mesías Yeshua vuelva. Por lo tanto, solamente los que creen en Yeshua tienen el derecho y la capacidad para evaluar cómo los justos de las naciones deben guardar estas cosas. Solamente los líderes que son del cuerpo del Mashiach tienen la autoridad para juzgar, en el sentido de dictar sentencia en cuanto a las maneras de cómo los escogidos de entre las naciones deben guardar estas cosas. Consecuentemente, el alajá y las tradiciones yehudín no son para ellos más que puntos de referencia, pero no decisivas a la hora de definir su conducta en la Torá y en el Mashiach. Así que celebremos las fiestas del Eterno. Primera de Corintios 5:8. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de la malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Séptima aliyá, Vaikra 24, 1 al 23. Vaikra 24, 22. Habrá una misma ley para vosotros, será tanto para el forastero como para el nativo, porque yo soy Hashem vuestro Dios. Este pasaje habla por sí solo de la condición de supremacía de la Torá como única fuente de autoridad para el que sea de la casa de Israel y se adhiera a ella. Isaías 56, 3, 6 al 7. Que no diga al extranjero que se ha adherido a Yahweh. Yahweh me mantendrá apartado de su pueblo.
y que no diga el eunuco, yo soy un árbol seco, y los extranjeros que se unen a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh y para ser sus obreros todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmeza mi pacto. Yo los traeré a mi monte Kadosh y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. 24-23. Moshe entonces habló a los hijos de Israel y ellos sacaron fuera del campamento al que había maldecido y lo apedrearon. Los hijos de Israel hicieron tal como Hashem había mandado a Moshe. El procedimiento para la lapidación debería ser el siguiente: empujar al condenado desde un lugar alto para aliviar su dolor, tirarle piedras, colgar el cadáver y enterrarlo antes de la caída del sol. En esta parashá se encuentran los mandamientos 263 al 325 de los 613. 263. Prohibición para un cohen normal de volverse impuro por difuntos, excepto por algunos miembros de su familia especificados en la Torá. Baikra 21:1. 264. Precepto para un cohen normal de volverse impuro por algunos miembros de su familia especificados por la Torá y para un Israel de hacer luto por un pariente cercano. Baikra 21:3. 265. Prohibición para un cohen impuro por un día de servir en el santuario hasta la puesta del sol. Baikra 21:6. 266. Prohibición para un cohen casarse con una mujer ilícita. Baikra 21:7. 267. Prohibición para un cohen casarse con una mujer profanada. Baikra 21:7. 268. Prohibición para un cohen de casarse con una mujer divorciada. Baikra 21:7. 269. Precepto de consagrar la descendencia de Aarón el Cohen. Baikra 21:8. 270. Prohibición para el Cohen Gadol, gran sacerdote, de entrar bajo el mismo techo debajo del cual se halle un difunto. Baikra 21:11. 271. Prohibición para el Cohen Gadol, gran sacerdote, de volverse impuro por cualquier difunto. Baikra 21:11. 272. Precepto para el Cohen Gadol, gran sacerdote, de solo tomar como esposa a una mujer virgen. Baikra 21:13. 273. Prohibición para el Cohen Gadol, gran sacerdote, de casarse con una viuda. Baikra 21:14. 274. Prohibición para el Cohen Gadol, gran sacerdote, de tener relaciones sexuales con una viuda. Baikra 21:15. 275. Prohibición para un Cohen que tenga un defecto físico de servir en el santuario. Baikra 21:17. 276. Prohibición para un Cohen que tenga un defecto físico temporal de servir en el santuario. Baikra 21:21. 277. Prohibición para un Cohen que tenga un defecto físico de entrar en el templo. Baikra 21:23. 278. Prohibición para un Cohen en estado de impureza de servir en el templo. Baikra 22:2. 279. Prohibición para un Cohen en estado de impureza de comer alimentos consagrados. Terumá. Baikra 22:4. 280. Prohibición para un individuo que no sea Cohen de comer alimentos consagrados. Terumá. Baikra 22:10. 281. Prohibición para el esclavo temporal o permanente de un Cohen de comer alimentos consagrados. Terumá. Baikra 22:10. 282. Prohibición para un incircunciso de comer alimentos consagrados. Terumá. Carece de fuente explícita, se aprende por Kal Vajomer. 283. Prohibición de una mujer profanada de comer alimentos consagrados. Baikra 22:12. 284. Prohibición de comer alimentos de los cuales no se separó la porción separada, terumá, y el diezmo, maaser. Baikra 22:15. 285. Prohibición de consagrar animales con defectos para las ofrendas. Baikra 22:20. 286. Precepto de que un animal para ofrenda sea físicamente íntegro. Baikra 22:21. 287. Prohibición de provocar un defecto a un animal consagrado. Baikra 22:21. 288. Prohibición de rociar la sangre de un animal defectuoso en el altar. Baikra 22:22. 289. Prohibición de degollar un animal con defectos para ofrendas. Baikra 22:22. 290. Prohibición de quemar los emurim.
partes designadas de un animal con defectos en el altar. Baikra 2222. 291. Prohibición de castrar a cualquier ser vivo. Baikra 2224. 292. Prohibición de ofrecer una ofrenda con defecto traída por un gentil. Baikra 2225. 293. Precepto de que una ofrenda animal tenga por lo menos 8 días de nacida. Baikra 2227. 294. Prohibición de degollar a un animal y a su cría el mismo día. Baikra 2228. 295. Prohibición de profanar el nombre divino. Baikra 2232. 296. Precepto de santificar el nombre divino. Baikra 2232. 297. Precepto de descansar el primer día de Pesaj. Baikra 23.7. 298. Prohibición de realizar labores el primer día de Pesaj. Baikra 23.7. 299. Precepto de ofrecer ofrendas los 7 días de Pesaj. Baikra 23.8. 300. Precepto de descansar el séptimo día de Pesaj. Baikra 23.8. 301. Prohibición de realizar labores el séptimo día de Pesaj. Baikra 23.8. 302. Precepto de ofrecer la ofrenda del Omer el segundo día de Pesaj. Baikra 23.10, 11. 303. Prohibición de comer pan de la nueva cosecha de granos hasta el 16 de Nisan. Baikra 23.14. 304. Prohibición de comer grano tostado Kali de la nueva cosecha hasta el 16 de Nisan. Baikra 23.14. 305. Prohibición de comer grano carnoso Carmel hasta el día del 16 de Nisan. Baikra 23.14. 306. Precepto de contar el Omer. Baikra 23.15. 307. Precepto de ofrecer una ofrenda del trigo nuevo en Shavuot. Baikra 23.16. 308. Precepto de descansar en Shavuot. Baikra 23.21. 309. Prohibición de realizar labores en Shavuot. Baikra 23.15 al 16. 310. Precepto de descansar en Yom Teruah. Baikra 23.24. 311. Prohibición de realizar labores en Yom Teruah. Baikra 23.24 al 25. 312. Precepto de ofrecer la ofrenda de Musaf en Yom Teruah. Baikra 23.24 al 25. 313. Precepto de ayunar el 10 de Tishri. Baikra 23.27. 314. Precepto de la ofrenda de Musaf el 10 de Tishri. Baikra 23.27. 315. Prohibición de realizar labores el 10 de Tishri. Baikra 23.27. 316. Prohibición de comer o beber el 10 de Tishri. Baikra 23.29. 317. Precepto de descansar el 10 de Tishri. Baikra 23.32. 318. Precepto de descansar el primer día de Sukkot. Baikra 23.35. 319. Prohibición de realizar labores el primer día de Sukkot. Baikra 23.34 al 35. 320. Precepto de ofrecer las ofrendas de Musaf todos los días de Sukkot. Baikra 23.36. 321. Precepto de descansar el octavo día de Sukkot. Baikra 23.36. 322. Precepto de la ofrenda de Musaf en el octavo día de Sukkot. Shemini Atzeret. Baikra 23.36. 323. Prohibición de realizar labores el octavo día de Sukkot. Baikra 23.36. 324. Precepto de tomar el lulav, rama de palmera datilera, el primer día de Sukkot. Baikra 23.40. 325. Precepto de residir en una sukkah o choza los 7 días de Sukkot. Baikra 23.42.